por esa situación. Pues ante todo, como plantear que la organización de este proceso viene de un trabajo que hemos venido desarrollando una red de organizaciones, activistas y mujeres sobrevivientes de violencias de género, particularmente de explotación sexual comercial, que es un proceso que se viene trabajando, tratando de aunar esfuerzos entre más organizaciones, entre más personas que se sensibilicen con este tema. Hacemos parte de una red que es la Iniciativa por la Equidad de Género, que lo que busca precisamente es tratar de contener una fuerza muy profunda que se está trabajando en este momento sobre el país y sobre toda Latinoamérica, y es tratar de legalizar y de alguna manera todo este tema de la industria sexual y básicamente convertir en ese sentido a mujeres, niñas y niños en materia prima, así como tenemos commodities donde exportamos minerales y toda suerte de biodiversidad. También se está buscando que niños, niñas, adolescentes y mujeres de este país se conviertan precisamente en esa materia prima para la industria del sexo. Y yo creo que ahí hacemos como causa común todas estas entidades, precisamente para lograr contener un poco esta fuerza que viene incluso financiada muy poderosamente por grandes organizaciones. Y de allí que sea tan importante la visita de la doctora Cobo en este espacio, porque realmente es poder tener a una de las más importantes académicas que trabaja estos temas de género en España, planteándonos una mirada muy juiciosa y académica, una investigación muy extensa precisamente sobre una dinámica social bastante compleja. Entonces, en ese sentido, pues muchísimas gracias por estar acá, por haber venido y pues también como por permitirnos tener este espacio, que es continuidad de un ejercicio que se coordinó hace un mes también con la Universidad Javeriana, con las hermanas Abrapices, con la Iniciativa por la Equidad de Género, que busca precisamente que seamos más quienes escuchamos y nos sensibilicemos precisamente sobre que hay que hacer algo y que no podemos permitir que nuestras próximas generaciones vean reducido su potencial humano a ser únicamente cuerpos para ser sexualizados, ¿no? Y allí me refiero no solamente a las víctimas de explotación sexual, sino también a estos hombres que están siendo socializados para convertir a los otros en objetos sexuales. ¿Qué es lo que pasa precisamente en estos procesos de socialización que terminan convirtiendo niños perfectamente sanos, normales, en niños que terminan siendo abusadores de muchas formas de violencias de género, pero que además no ven su cuerpo como una sincronicidad de sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos, sino que lo ven también disociado y entonces se convierten básicamente en cuerpos sexualizados que buscan objetivizar a las demás personas. Entonces de allí que me parezca, voy a tratar de ser muy breve para que tengamos un poquito más de tiempo de hacerle preguntas a la doctora Cobo, y de allí que me parezca tan importante este ejercicio que ella tiene en este libro, que a pesar de que es un libro que efectivamente empieza a poner a funcionar el discurso sobre el feminismo, pero también sobre el análisis del neoliberalismo y el capitalismo, termina siendo igual muy agradable de leer para personas que no tenemos esa área de profundización. Yo soy psicóloga y pues tengo digamos, una línea de trabajo en género, pero la forma en que es explicado el libro en términos y cómo se explican los conceptos en términos de que nos permitan entender muy fácilmente y cómo describir los fenómenos sociales asociados a la prostitución y a la pornografía y cómo eso se conecta a no la decisión del consentimiento individual, que muchas veces es la discusión que se da aquí en torno a las situaciones de explotación, sino que es un tema de una macroeconomía que busca básicamente convertir a los cuerpos de los seres humanos en objetos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy interesante, habría tantos temas que plantear alrededor del libro. Creo que lo más importante es que yo podría decir que esto es una invitación a leerlo porque nos brinda muchísimas herramientas técnicas y conceptuales para poder plantear una respuesta ante la prostitución. No solamente desde la lógica de cómo es una problemática global que afecta de maneras tan similares a diferentes regiones, sino también desde la lógica de qué podemos hacer, y precisamente como planteaba Rosa, de cómo nosotros podemos decantar cuáles son esos factores que están allí influyendo para poder sobre esos factores empezar a hacer políticas públicas específicas, que es en últimas todo lo que nos mueve a nosotros también desde esta lucha, digamos, por posicionar una mirada diferente frente a la prostitución y cómo reducimos ese sistema prostitucional que en últimas coge a las mujeres y que de a las niñas, a los niños, y que de alguna manera se lleva siempre a la población más vulnerable. Entonces, creo yo que uno de los elementos más interesantes a mi modo de ver, pues, desde mi lectura
del libro fue tratar como de ver cómo se maneja todo el tema del concepto de sexualidad y cómo la sexualidad, digamos, termina siendo de alguna manera manipulada por el sistema, cómo nuestras sexualidades se convierten simplemente en una forma en la que nosotros también nos alienamos a la hora de vivirla, y cómo la población más vulnerable, atravesada precisamente por todo este tema étnico, de raza, de clase, termina siendo además la población que más sufre todo este proceso de alienación, y cómo además los demás no nos damos cuenta de esa naturalización de la forma de ver la sexualidad, y que en últimas termina siendo como un escenario que está ahí y no terminamos de entender muy bien por qué ocurre, y naturalizar muchas formas de violencias. Una de las cosas que nosotros tratamos de manejar aquí es tratar de visibilizar la prostitución no como la profesión más antigua del mundo, como muchas veces dicen, sino que es precisamente el derecho, el privilegio masculino más antiguo del mundo, y Rosa lo expresa en su libro como precisamente como la demanda más antigua del mundo, la demanda masculina más antigua del mundo. Creo que eso como que coincide precisamente con toda esa fuerza que nosotros estamos tratando de poner en el discurso, de plantear cómo esta es una forma de violencia sexual en la que se evidencia un principio fundamental del patriarcado, y es que los cuerpos pueden ser convertidos en objetos, y siendo un objeto deja de ser persona y pierde su dignidad. Y en ese sentido, la dignidad humana, que es un principio fundamental sobre el que se paran todos los demás derechos, empieza a ser atacado y se deconstruye para empezar a ser simplemente una víctima de la lógica del mercado. Otro elemento que me pareció importantísimo es precisamente esa conexión que Rosa logra hacer sobre pornografía y prostitución, que creo que es un elemento que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Entonces la pornografía termina viéndose como una forma simplemente de llevar más allá la imaginación, como plantean muchas personas, pero no están viendo cómo eso está alienando su cerebro y cómo de alguna manera está condicionando sus respuestas sexuales alrededor de lo que se espera de la sexualidad. Y creo que es muy interesante la forma en que Rosa logra como plantear la pornografía y cómo la pornografía se convierte precisamente en toda esta en todo este elemento que termina generando cambios en las construcciones y socializando a los hombres en una sexualidad que termina siendo muy compleja, pero además socializando a las mujeres también en respuesta a esta misma sexualidad. Y eso nos plantea precisamente un elemento clave allí, y es precisamente cómo se van construyendo los puteros, cómo se construyen estos prostituidores que en últimas empiezan a plantear una serie de respuestas. Aquí en Colombia tenemos un caldo de cultivo muy complejo porque tenemos unas normas sociales muy patriarcales que terminan definiendo muy fuertemente qué es correcto y qué no, y dentro de eso que es correcto aparentemente está precisamente la compra de cuerpos humanos, la compra de cuerpos para la sexualidad. Hace unos días estábamos en Magdalena precisamente haciendo un proceso de fortalecimiento y de atención, y algunas personas de allá nos decían: es que a los hombres nos encanta comprar sexo porque así conquistamos a las mujeres. Entonces nosotros dijimos: un momento, devuélvase, ¿qué fue lo que dijo? Y entonces era como que parte del ejercicio, y lo que ellos decían que hacían era que cuando estaban con los amigos decían: yo me conquisté a la más bonita del burdel. Pero ¿cómo era la forma de conquistarlo? Pues pagándole más, ¿sí? Pero fíjense cómo de alguna manera el concepto de conquista termina reforzando la idea de la masculinidad, ¿no? Entonces es como lo que se ofrece es el dinero, pero a la vez es el refuerzo de la masculinidad, consiguiendo la más linda, que es en últimas el hombre el que escoge. Ninguna de las mujeres que está en situación de prostitución escoge. A ella le llegan y tiene que estar con los 10 o los 20 esa noche. En cambio el hombre decide cuál de las 5 o 10 que están en el burdel sí puede ser la mujer con la que quiere estar. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros tenemos una mirada aquí que hasta ahora comienza sobre cómo vamos a manejar estas temáticas. Además tenemos que, me parece muy interesante, que se lo quiero dejar también como pregunta a Rosa, y es precisamente uno de los temas que más se debate aquí, que digamos desde el punto de vista abolicionista es muy claro, y es que la explotación sexual tiene diferentes formas, pero es explotación en niñas, niñas y adolescentes, en mujeres, y se manifiesta a veces como explotación comercial, a veces se manifiesta como prostitución, a veces se manifiesta como trata, pero aquí se ha tratado de vender la idea de que son como situaciones diferentes. Entonces también como desde esa mirada, cómo nos puedes dar como argumentos para plantear desde el punto de vista abolicionista esa mirada sobre la explotación sexual.
Y finalmente quisiera también dejar aquí como una pregunta, porque ya se va a acabar mi tiempo también, sobre el concepto de consentimiento, que tú lo explicas muy bien en el proceso, y cómo el proceso de consentimiento, que aparentemente es uno de los elementos sobre los cuales se establece el hecho de que las mujeres son libres de hacer con su cuerpo lo que quiere, cómo eso se juega dentro del marco precisamente del neoliberalismo y de hacernos creer que sí se están tomando decisiones cuando realmente el poder es bastante limitado alrededor de eso. Eso sería, yo les invito a leer el libro de Rosa, creo que nos da muchísimas herramientas para entender un fenómeno que es bastante complejo, pero además que en el libro se plantea como un ejercicio muy juicioso que evidencia una revisión sistemática y profunda de la temática desde múltiples miradas, y que trasciende un poco también, cuando yo lo leí pensaba el corazón del capitalismo, dijo que va a enfrentar economía pura y dura, pero también creo que es perfectamente, me brindó muchas herramientas de tipo sociológico, de tipo social, de tipo antropológico, de tipo también como de entender desde la lógica del feminismo una mirada que se requiere para fortalecer nuestra mirada sobre el eje de prostitución y explotación sexual. Gracias.